Bien, rápidamente haciendo un breve resumen del último día, bueno, más que resumen, citando una cuestión concreta y muy importante. Al respecto de los versículos 4 y 5 4, 5 y 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. El último día decíamos con respecto a estos versículos, voy a leer nuevamente los versículos 5 y 6, cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Algunas traducciones sí que vierten correctamente no vivieron, ¿eh? Dice, los otros muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Continúa diciendo el versículo 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. Bien. Al respecto de esto, recordar una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a tener unas traducciones en castellano, también están los que tienen las traducciones en inglés, es decir, cada uno en su propio idioma. Y estas traducciones vienen de unas lenguas que son actualmente llamadas lenguas muertas, ¿no? Lenguas muertas porque no se usan, y no se usan de hace mucho, mucho, mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Los expertos que tenemos, o los eruditos, como se llaman, ¿no? O como les dicen a ellos, no tienen la verdad absoluta, ni siquiera aquellos que han escrito léxicos. No obstante, cuando leemos en algunos léxicos algunas expresiones, unas veces los expertos respetan, estoy centrándome en la traducción de las escrituras, en la traducción del texto bíblico. Digo que los expertos respetan algunas veces los léxicos. Los léxicos los han preparado otros expertos anteriores a ellos, ¿no? Pero otras muchas veces no lo respetan. Dicen que traducen según el contexto. No voy a hacer ningún chascarrillo de los traductores ahora, ¿eh? Realmente lo que sí que quiero decir es que, una vez más, quiero decir que es nuestra responsabilidad el indagar e investigar. Es mucho más importante entender el método, digo método por decirle algo, ¿eh? El método interpretativo de la escritura es mucho mejor trabajar el método interpretativo de la escritura que acudir a los léxicos o a las traducciones pertinentes. ¿Qué quiero decir con esto? El método de interpretación, ya hemos dicho otras veces, pues existe el método literal, el método gramático histórico, el método espiritualizado, etcétera, etcétera. Muchos métodos y cada uno tiene sus detractores y sus seguidores. Nosotros no podemos optar. De hecho, estamos estudiando este Apocalipsis sin usar de estos métodos. Sí, evidentemente, yo pincho un oliva de aquí y un berberecho de allí y un mejillón de allá, ¿eh? O sea, pero eso como todo. Todo cogemos lo que creemos que nos puede ser útil, ¿no? Como herramientas. El método interpretativo se basa en los pasajes de correspondencia. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo el Nuevo, hay multitudes, multitudes, multitudes de correspondencias con Apocalipsis, a las cuales siempre nos tenemos que referir. Cualquier cosa que vemos en un versículo, si queremos interpretarlo correctamente, debemos de acudir, la mayor parte de las veces, al Antiguo Testamento para ver con qué está conectado, cuándo se ha dicho, cómo se ha dicho, y viendo cómo está conectado, pues podremos interpretar adecuadamente los pasajes de correspondencia y, evidentemente, pues ver la tipología, es decir, las sombras o figuras que tienen que ver con cada cosa que se habla acerca de ello. Como, por ejemplo, cuando hablamos del tabernáculo. Se puede decir, bueno, vamos a hablar de la descripción del tabernáculo, ¿eh? Lo estoy poniendo como un ejemplo. Bueno, pues el tabernáculo, la descripción del tabernáculo contiene muchas cosas, muchos elementos, desde los grandes elementos como el altar de bronce, como las cortinas, como el altar de oro, como el mar donde se lavaban, las abluciones, etcétera, como otras cosas más pequeñas, más utensilios, ¿eh? Bueno, Hebreos nos dice que estas cosas del tabernáculo, tanto el tabernáculo en sí mismo como los utensilios del tabernáculo, contienen los tipos y sombras de cosas mucho más
elevadas, cosas espirituales. Pues de la misma manera que vemos esto en el tabernáculo y debemos de interpretar correctamente estas cosas, debemos de conectarlas adecuadamente con la escritura. De la misma manera, debemos de conectar cualquier palabra, frase, versículo, pasaje, sección de la escritura, y en este caso Apocalipsis, debemos de intentar conectarlo con el Antiguo Testamento y también el Nuevo, o los Evangelios, el libro de Hechos, algunas cartas. Debemos de intentar conectarlo. ¿Por qué? Digo intentar conectarlo no porque tengamos que hacer el esfuerzo en sí mismo de intentar hacerlo, no, sino porque vamos a encontrar siempre pasajes de correspondencia. Es la única manera de poder estudiar adecuadamente la escritura y ver multitud de cosas. Es la única manera que el Señor nos abra los ojos de todo esto. Bien, y ahora me voy a centrar un poquito en lo que hablábamos el último día. Hablábamos de dos palabras. Resurrección, que nos hablan estos tres versículos, es decir, del versículo 4 al versículo 6, tenemos esta expresión, la palabra resurrección, y tenemos la palabra vivir. Decíamos que los traductores insistían en traducir la palabra, cuando traducen la expresión volver a vivir o vivieron, lo quieren conectar con volver a la vida de entre los muertos. Es decir, ser levantado de entre los muertos. Esa palabra no está bien aplicada. Cada cosa tiene su aplicación. Resurrección, la expresión resurrección en castellano, en nuestro idioma, sí es levantamiento de entre los muertos. Su palabra griega es anastasis. ¿Por qué no lo vemos nosotros esto? No lo vemos porque no leemos la palabra griega, pero si vamos a un interlineal, podremos ver la diferencia entre ambas palabras. Anastasis, es decir, resurrección, no es lo mismo que vivir, en la cual palabra está representada por el vocablo zao, ezosan, ¿de acuerdo? Dos cosas diferentes. Decíamos que la resurrección, anastasis, es un levantamiento entre los muertos, pero también sabemos que existen diferencias entre la primera anastasis o resurrección y la segunda resurrección. La primera, resurrección, de la cual participa el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, es para vida y tiene que ver con la resurrección para vida del pasaje de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Tiene que ver con la resurrección para vida del Hijo del Dios vivificador. Allí está esa palabra, zao. Y también tiene que ver con Juan, capítulo 11, versículos 24 a 26, donde llega un momento que Marta le dice al Señor: ya sé que resucitará, hablando de Lázaro, ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué Marta le pregunta al Señor y por qué el Señor le contesta esto? Perdón, Marta no pregunta, simplemente se dirige al Señor, ¿no? Cuando el Señor le dice que iba a resucitar a Lázaro. Le dice: ya sé que resucitará cuando le toque, en la resurrección, en el último día, pero el Señor le dice: no lo entiendes, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de vida, no de resurrección de entre los necros. No resurrección de entre los necros. Una cosa es necros, que significaría propiamente un muerto, un muerto. Si nos tuviésemos que referir a alguien que muere, que recibe muerte, estaríamos hablando de tanatos. Son otras expresiones en griego. Si hablamos de un muerto, simplemente un cadáver muerto, hablamos de necros en griego. Si hablamos de la muerte en sí, no el cuerpo muerto, sino de la muerte en sí, de lo que produce muerte en toda su extensión de la expresión, incluyendo la espiritual, hablamos de tanatos. Son dos cuestiones diferentes. Por lo tanto, el Señor le dice a Marta: no, Marta, no lo has entendido bien.
Yo te hablo de otra cosa. Yo te hablo de conceder vida. Te hablo de vivificar. No tanto de resucitar, sino de vivificar. Este es el pasaje de Juan 11, 24, 26, el cual hace mucha referencia a Mateo 16, 16. En cuanto al versículo 5, una vez más, los traductores quieren identificar anastasis, que es resurrección o levantamiento, con zao, con ezosan, vivieron. Quieren identificarlo, si os fijáis bien en este versículo 5, ellos quieren identificarlo. Quieren hacer ver que es la misma cosa. Y no decimos que no están relacionados. Claro que está relacionado, pero son expresiones absolutamente diferentes, con familiaridad entre sí, pero indican aspectos absolutamente diferentes. Anastasis ya hemos dicho que indica levantamiento de entre los muertos, pero zao indica vida, y no meramente volver a la vida desde la muerte, sino vida en toda su extensión. Por eso, hablo de los léxicos y hablo de los traductores que deberían de centrarse un poquito más en esto. Llama la atención que la traducción de los versículos 4 y 5 vaya en la línea de identificar zao con anastasis. No es lo mismo, si no el Señor no usaría las mismas cosas. Ya hemos citado a Juan 11:25, donde el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Ah, caramba. ¿Por qué dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida? Porque son dos cosas diferentes. Yo soy anastasis y yo soy zao. Yo levanto de entre los muertos y yo concedo vida. De esto se trata siempre. Juan 11:25. Y continúa diciendo, el que cree en mí, aunque haya muerto, la traducción sería, aunque perezca, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Aunque haya muerto, vivirá, zao, vivirá. La vida. Porque lo que importa no es el levantamiento de entre los muertos, lo que importa verdaderamente es la vida. Y Juan 11:25 establece claramente la diferencia entre el levantamiento y vida. Hasta aquí bien, ¿no? Se distingue todo bien. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 20, en los versículos 4 y 5, vemos que esa diferenciación que el Señor en Juan 11:25 la hace clara, muy claramente, la diferenciación, ellos no la respetan. Y tratan a ambas palabras, anastasis y zao, es decir, resurrección y vivir. La tratan como si fueran la misma cosa, como si ambas fuesen la vida física. ¿Por qué? Vamos a decirlo claramente, por lo que decimos siempre. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en este mundo. ¿Y dónde se encuentra la iglesia? La iglesia, desgraciadamente, se encuentra en un lugar en el cual ella misma se ha metido. En una situación carnal, de ver las cosas con los ojos carnales. Por lo tanto, no es de extrañar que sus traductores vean únicamente cosas físicas, por tanto, cosas de la carne. Los ojos viendo cosas de la carne. Y el Señor dice, no. De hecho, Pablo dijo del Señor, haciendo referencia acerca de él, aun si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos según la carne. ¿Y qué significa eso? Bueno, ahora no vamos a entrar en hablar mucho sobre este tema, pero realmente va en la línea de ver las cosas según el Espíritu, no según las cosas de la carne. A nosotros nos gusta mirar Apocalipsis y ver helicópteros, guerras, hambres, etcétera, etcétera, una marquita en la mano. Nos encanta ver esto. No me estoy burlando de nada, ¿eh? Me burlo de mí mismo, ¿eh? En todo caso. Pero nos encanta ver por qué. Porque nuestra amada iglesia, nuestra amada Laodicea, nos ha enseñado a mirar con los ojos de la carne. Esto no puede ser. Tenemos que comenzar, bueno, comenzar ya no, ya finalizar, porque queda muy poco ya de tiempo en este mundo, en esta dispensación. Tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Como hacía Eliseo, nuestro gran ejemplo, el profeta Eliseo, ver con los ojos del Espíritu, para poder ver evidentemente, claramente,
la profecía, el testimonio profético y el ministerio profético. Debemos de verlo siempre esto. Si no, haremos como hace la gran mayoría, identificar resurrección con vida, pensando que es exactamente lo mismo, porque nuestros ojos miran los ojos de la carne. No, son cosas diferentes. No porque lo diga yo, porque el Señor mismo lo dice en Juan 11:25. Hace una diferencia clara. Yo soy la resurrección y la vida. Ambas cosas muy diferentes. Relacionadas, sí, naturalmente, pero diferentes. En la misma frase, el versículo 5, donde dice, pero estos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿De acuerdo? Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. En primer lugar, la traducción es incorrecta. No es no volvieron a vivir. Eso es una traducción muy, muy mala. Es no vivieron. Es decir, no recibieron vida abundante. No recibieron esa vida que sí reciben los del versículo 4. No recibieron, los del versículo 5, no recibieron la vida para poder estar con el Señor en los 1000 años de glorioso reinado. No recibieron esa vida. Eso es lo que quiere decir cuando dice no vivieron. No, no volvieron a vivir, porque es una traducción incorrecta, errónea y además añadiendo cosas que no deberían. Donde la expresión hasta que se cumplieron no tiene por qué traducirse como hasta que se cumplieron. Se puede traducir como de manera que no estuvieron en los 1000 años. Cuando se hagan los 1000 años, ellos no vivirán. O en tanto que se lleva a cabo este ministerio de los 1000 años. En fin, anastasis, que propiamente dicho sería volver a la vida, un levantamiento, se limita a algo físico, mientras que vivieron tiene una connotación muchísimo más amplia. ¿Cómo de amplia? Pues tan amplia como la eternidad. Porque si lo que esperamos en Cristo Jesús es la resurrección, como decía uno, permitid la paráfrasis, somos los más infelices de los hombres. Pero si lo que esperamos es zao, vida, vida en Cristo Jesús, entonces es muy diferente. Es muy diferente. Entonces tenemos todo completo. Y es para nosotros. Por lo tanto, la traducción correcta de estos versículos, versículo 4, sería, no sería y volvieron a la vida, sino vivieron o fueron escogidos para vida. Y reinaron con Cristo 1000 años. Y el versículo 5 dice, la traducción correcta sería, pero los otros muertos no vivieron o no fueron escogidos para vida, mientras que se ejecutaban los 1000 años. Es decir, los otros muertos, los del versículo 5, no van a recibir la prometida vivificación, la vida abundante, no la van a recibir. ¿Para qué es esa vida abundante? Para el ministerio de la dispensación milenial y por extensión, de manera eterna, recibir vida. ¿Y qué nos indica? ¿Qué nos indicaría esa mejor traducción? Pues porque los de la primera resurrección, los del versículo 4, reciben vida para actuar al lado del Señor en el milenio, habiendo recibido la vivificación. Es decir, vivificación de abundancia de vida, no de volver a la vida física. Y los del versículo 5, al contrario, que es su contraste, no reciben esa vivificación para ser vivificados con Cristo, sino que han sido destinados a muerte. Se han perdido la promesa de la vivificación. Por demás está decir que los que reciben la vivificación para reinar con Cristo, la reciben para siempre. Mientras los que no reciben vivificación son reservados para el juicio. ¿Por qué? Pues porque no vivieron, porque no van a vivir, porque no van a recibir vida abundante. En fin, pensar que ambas cosas, anastasis y zao, pensar que resurrección y vivir son la misma cosa, es
es una barbaridad. Pero es una barbaridad, no es un error. No es un simple error. Fijaos que es una barbaridad que desvirtúa no solo la interpretación de la escritura, no solo hay que nos hemos equivocado, no solamente nos equivocamos si lo interpretamos mal. Desvirtúa no solamente la interpretación de la escritura, desvirtúa la obra de Cristo. Desvirtúa la obra de Cristo. Si identificamos Zao con Anastasis, desvirtuamos la obra de Cristo. Y esta confusión es desgraciadamente normal entre creyentes, porque no se le da mucha importancia. Bueno, pues tiene mucho más que importancia, tanto como la vida eterna, tanto como la vivificación. Una vez más, resucitar es volver a la vida en la tierra, mientras que vivir es recibir vida del Dios vivificador. Y esto no debemos de olvidarlo. Bien, la dispensación milenial se encuentra, nos la encontramos entre las dos resurrecciones. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene esto de especial? Pues que son dos eventos de un mismo programa. Estos dos eventos pertenecen al mismo programa, al programa de la resurrección. ¿Eh? Y están separados estos dos eventos del mismo programa de la resurrección, estos eventos están separados por el milenio. Es decir, está separado por el día de los tribunales. Porque es el día de Jehová, el día de Cristo, el día de los tribunales, ¿no? El milenio. Esto debería hacer pensar al hombre, sea cual sea su condición, independientemente si es creyente o no. Debería hacer pensar al hombre que Dios va a traer una postrera dispensación, el milenio, va a traer una postrera dispensación debajo del sol para dar una última oportunidad de someterse a su voluntad. La última dispensación. La última oportunidad de someterse a la voluntad del Señor le va a conceder al hombre el milenio. Y esta voluntad del Señor no es gravosa, salvo para la carne. Para la carne siempre será gravosa, pero o sea, la voluntad del Señor no puede ser gravosa nunca. ¿Pero por qué es gravosa para la carne? Pues porque la vara de hierro de la Escritura se encarga de eliminarla. Por lo tanto, insisto en que cuando llegue el milenio, la voluntad del Señor, la Escritura, no va a ser gravosa, porque la vara de hierro de la Escritura no va a dejar margen para la carne. Se la va a cargar, la va a exterminar. Hará bien el hombre, sea cual sea su condición, creyente o incrédulo, no importa. Hará bien el hombre, cuando llegue en el milenio, el hombre del milenio hará bien en escuchar el Evangelio eterno, mientras que se somete al pastoreo de la vara de hierro milenial. La segunda muerte tiene que ver con un testimonio eterno de alejamiento de Dios. Propiamente dicho, de muerte, de tanatos. Este testimonio eterno de alejamiento de Dios es el estanque de fuego y azufre, donde arderá no solamente el incrédulo, sino aquellos principios proféticos que fueron creados para albergar la muerte, como el Hades. El abismo no. El abismo no. Pero el Hades sí, por ejemplo. Y la Gehenna, el infierno, también serán lanzados allí. Porque aquellos principios que fueron creados para contener o albergar la muerte, también irán al estanque de fuego y azufre. El primer pasaje donde aparece la mención expresa de la segunda muerte, esa mención expresa de la segunda muerte como tal, es Apocalipsis 2:11, donde en la advertencia a Esmirna. Esmirna es un periodo histórico de la Iglesia en la tierra que tenía un cometido. Si recordáis cuáles, era el recuperar la verdad que en el periodo anterior, que fue el primero, Éfeso, se había perdido. Esa verdad que Éfeso había perdido es el cometido que tenía Esmirna, recuperar esa verdad. Pues allí es donde comienza a aparecer, en el versículo 11 de Apocalipsis 2:11, allí es donde comienza a aparecer la mención expresa de la segunda muerte.
En cuanto a Esmirna, los tiempos de persecución siempre han contribuido a afirmar la fe de muchos. Por ello, en el versículo 10 de Apocalipsis 2, en el mensaje a Esmirna, el Señor nos dice, le dice y nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es como si les dijera, mira, voy a hacer algo por ti, Esmirna. La tribulación que te voy a dar te va a hacer recordar lo que te dije en Éfeso. Es decir, sé fiel. Recupera lo que perdiste. La corona de vida. Pero para ello hay que vencer. Y vencer es recuperar la verdad perdida. Es como si les dijera esto. Esmirna es la heredera de Éfeso. Y por tanto candidata a que sus hijos perezcan. Porque es la heredera de la basura, de la inmundicia de Éfeso. Candidata a que sus hijos perezcan. El que vence es el que vence de Esmirna es aquel o aquellos que han recuperado lo perdido en el naufragio de la fe de Éfeso. Esto lo vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Pero el que vence en Esmirna es quien ha recuperado lo perdido en Éfeso. Eso sí, ahora con el apremio de la tribulación. Ha recibido el don de la tribulación. Fijaos que digo que Esmirna ha recibido el don de la tribulación, porque es una gracia concedida por el Señor. Y no solo el don de la tribulación y el martirio. ¿El martirio para qué? Para que su esperanza sea en el Señor. Para que su esperanza sea el Señor únicamente. Los que mueran en Cristo, se le dice, de alguna manera a Esmirna, los que mueran en Cristo vivirán. Y estos son los que han obtenido, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 5, estos son los que han obtenido el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La determinación del Señor con Esmirna fue que serían entregados a Satanás. ¿Vimos esto en algún sitio? Sí, lo vimos anteriormente. Lo vimos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Seguimos hablando también, refiriéndonos a Timoteo, ¿eh? Esa es el ser entregados a Satanás. Fueron entregados a Satanás en persecución. Por lo que el que vence es quien se ha aferrado a la gracia a pesar del martirio. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, temed al Señor. Con frecuencia, este versículo que hemos dicho, que acabamos de citar, Mateo 10, 28, que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Su segunda parte es, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Con frecuencia, digo, se olvida esta segunda parte del versículo. Recordamos aquello de que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Eso lo recordamos. Pero nos olvidamos, se suele olvidar la última parte, ¿no? Y es, más bien, tened miedo, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay muchas interpretaciones, ¿eh? Y muchas encaminadas a que es Satanás, en fin, tonterías. No. El destructor solamente es uno. Uno es el destructor. Cristo. En su mano está. El que vence en Esmirna es quien ha temido verdaderamente al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en la Gehenna, que está en el abismo. Y por lo tanto, ha entendido aquello que Éfeso no entendió. Es decir, recordar de dónde había caído. Los que vencen en Esmirna recuerdan aquello que se dijo en Éfeso, en Apocalipsis 2.5, cuando se le dice a Éfeso,
recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Esto es lo que se debe hacer. Bien, los vencedores, en cuanto a la expresión al que venza, los vencedores en los periodos de la Iglesia no perduraron. Los vencedores en los periodos de la Iglesia, los que han vencido, no perduran. Más bien siempre acaban siendo los parias de la Iglesia. Bueno, como los profetas de antaño, los parias de entre el pueblo, los raros, los bichos. Lo que prevalece en este mundo es la corrupción del testimonio y la palabra de Dios. Eso es lo que prevalece en este mundo. Menos mal que el Señor siempre se guarda un pequeño remanente. Así, los vencedores acaban desapareciendo. Y lo que perdura siempre en este mundo es la forma oficial y pública de la Iglesia. ¿Y cuál es la forma oficial y pública de la Iglesia que conocemos? Desastre y corrupción, inmundicia. Y ya no hace falta que citemos las expresiones del Señor para ella en Apocalipsis 17 y 18. Ya las hemos citado bastante, ¿no? Pero la forma oficial y pública de la Iglesia es desastre y corrupción. Por lo cual, al llegar al periodo de Esmirna, realmente no hay vencedores visibles. No hay vencedores visibles, sino la parte mundana de la Iglesia. De manera que el siguiente periodo, ¿cómo arranca? El siguiente periodo es Pérgamo. ¿Cómo arranca el siguiente periodo? Arranca en la corrupción del anterior. Esmirna debía hacer conforme a los vencedores de Éfeso, quienes no se dejaron llevar por las influencias judaicas que no pertenecían a esta dispensación que estamos, la de la Iglesia. Y por lo tanto, su primer amor continuó intacto. Digo, los vencedores de Éfeso, los pocos. Es decir, ellos pusieron su confianza en Jesús, su Señor y esposo, y guardaron la fe, guardaron la doctrina del perito arquitecto, de la que se desviaron en Éfeso. Primera a Timoteo, una vez más, capítulo 1, versículo 3. El capítulo 1 es muy importante, muy interesante, de la primera carta a Timoteo. Allí ya habla la desviación de Éfeso y por la que fueron entregados a Satanás. Un poco más adelante, en el mismo capítulo de la primera, también a Timoteo. Fueron entregados a Satanás en persecución. Si a Éfeso, es decir, si a la Iglesia en general, se le anuncia que será despojada del testimonio por su abandono de la doctrina, a Esmirna se le anuncia la segunda muerte. Volvemos a engarzarlo. Vuelvo a repetir, si a Éfeso, si a la Iglesia, se le anuncia que será despojada del testimonio por su abandono de la doctrina correcta, a Esmirna se le anuncia la segunda muerte, la muerte final. A Esmirna se le dice, no ha habido no ha habido lo que quería, que era que se venciese, que la Iglesia venciese en Éfeso. No ha vencido, por lo tanto, a ti, Esmirna, te comienzo a avisar de la segunda muerte. No solamente el arrebatamiento del testimonio de Jesús, no solamente se le anuncia el arrebatamiento del testimonio de Jesús, sino la muerte espiritual. Porque aunque en la Iglesia se piensa que la mayoría de sus miembros son salvos, la Escritura realmente dice lo contrario. Y el anuncio de la segunda, de la muerte segunda, va seguido de una Iglesia, en la historia, que se acaba asentando donde está el trono de Satanás, el mundo. Apocalipsis 2:13. Y después continúa convirtiéndose en una iglesia de justificación por las obras, Tiatira, que enseña a los siervos del Señor, en Apocalipsis 2:20, enseña a los siervos del Señor la inmundicia escritural como si fuera la verdad. Por lo cual, la mortandad cuando se llega a Tiatira ya es lo común entre la cristiandad. Y ni las pretensiones posteriores del cambio del protestantismo pueden sacar a la Iglesia de ello. No la pudieron sacar de esa mortandad. Apocalipsis 3:1.
Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El protestantismo, esos cambios, hubieron cambios, pero más bien pretensiones de cambio, no pudieron rescatar a la Iglesia de esa mortandad. Y no la pudieron sacar porque finalmente va a ser vomitada en su complacencia y pretensión de ser la novia. Yo soy rica y de nada tengo necesidad. Me he enriquecido. Yo soy la novia. Nadie me podrá quitar el esposo. Pues en esa soberbia y en esa jactancia y en esa pretensión será vomitada. En esa complacencia. La muerte segunda que vemos en el versículo 6 de Apocalipsis 20 que estamos tratando no es lo contrario a la resurrección, sino que es todo lo opuesto a la expresión vivieron. La muerte segunda es todo lo contrario a la expresión vivieron del versículo 4. La muerte segunda tiene absoluta y definitivamente que ver con el no vivieron del versículo 5, con el no ezosan, no zao. Con eso tiene que ver la muerte segunda. Bien, vamos a cambiar y vamos a centrarnos ahora en cuando habla de reinar o no reinar, ¿no? Con respecto a reinar, se cree comúnmente, ya hemos hablado un poco de esto, en anteriores estudios de capítulos precedentes, se cree comúnmente que reinar con el Cristo significa, pues, ostentar estola regia, báculo de mando, con los goces propios de los reyes, palacios, riquezas, reconocimiento, en fin, como Salomón. En este caso, como Salomoncetes, ¿no? Y es que existe una interpretación de los diferentes pasajes acerca de ello bastante equivocada. Sobre todo en lo que concierne a Apocalipsis 21. Ya llegaremos a Apocalipsis 21. Pero que Apocalipsis 21 es cuando aparece la Nueva Jerusalén. Y comienzan las interpretaciones muy equivocadas con respecto a nuestra estancia en la Nueva Jerusalén, donde se pretende que la Nueva Jerusalén es un lugar expresamente construido para nuestro goce y disfrute. Un lugar de calles de oro, de jacuzzis de oro y de todo tipo de manjares. Es decir, lo mismo que envidiamos en la carne a los potentados aquí en la tierra. Pero, eso sí, poniendo cara de solemnidad y cantando himnos. Permitidme la ironía. Creo que es necesaria un poco de ironía al respecto para ver si así ofendemos a muchos y comienzan a darse cuenta de que eso es pensar y mirar con los ojos de la carne. No hay demasiada diferencia. Esta interpretación habitual no tiene demasiada diferencia con el Valhalla nórdico, el de los vikingos. No tiene mucha diferencia con el Valhalla nórdico. Ni con la llana islámica, el cielo de los islámicos. Eso sí, salvo por las valquirias y las vírgenes. Aquí quitamos las valquirias y las vírgenes servidoras de los islamistas en el llana islámico, en el cielo islámico, ¿sabes? No, porque no quedaría muy bien meter ahí a chicas a servirnos. Es lo único que es la única diferencia, desgraciadamente. Los ojos de la carne ven goces terrenales adaptados a la realidad espiritual. Pero el espíritu, en cambio, nos dice que debemos despojarnos de la carne para que nuestro ojo sea sencillo. Recordad Mateo 6:22 y recordad 2 Corintios 11, versículos 2 y 4. Ya tratamos sobre esto. Se habla de que nuestro ojo, debemos despojarnos de la carne para que nuestro ojo sea sencillo. Japlous, sencillez, en contraste con diplous. Se hablaba en aquellos pasajes de sin doblez. ¿Recordáis aquello que fuimos presentados para entregarnos con una virgen pura, etcétera? Japlous es sencillo y diplous es con doblez. Y eso debemos de tenerlo en cuenta, que debemos despojarnos de la carne para que nuestro ojo no tenga doblez, es decir, no vea dos señores.
no ve a dos señores, no quiera servir a dos señores. Solamente podemos servir a uno, porque con uno fuimos desposados. En esto insiste mucho Pablo. Os desposé con un solo señor, con un solo esposo. Es decir, tenemos que tener en cuenta y despojarnos de la carne para tener, como hemos dicho, un solo Señor. ¿Cuál? El del cielo, no el de la tierra. Porque, como he dicho antes, como he citado antes, hasta a Cristo, hasta el mismo Cristo, para nosotros es necesario desconocerlo según la carne. Es decir, tenemos que olvidarnos de él según la carne. Es necesario mirarlo no según la carne del relato bíblico, sino según el espíritu de la Escritura. Entendedme bien lo que estoy diciendo. No tenemos que mirarlo según la carne del relato, del simple relato bíblico. No, tenemos que mirarlo según el espíritu de la Escritura. Recordad que a veces hacemos diferencia entre esto, entre lo que es la Biblia, libros santos, muy importantes, da igual, de la Escritura. La Escritura sí es importante. Lo que contiene esa Biblia es lo verdaderamente importante. Fijaos, como hemos dicho antes, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto es una advertencia de Pablo muy importante. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, vale, pues el tal no es de él. Sigue las advertencias. No está haciendo ninguna advertencia a incrédulos. Es curioso, ¿eh? Pues no está haciendo advertencia a incrédulos. Está haciendo advertencia a creyentes, a la iglesia de Dios. Está haciendo advertencia a Pablo. Alguien dirá, yo sí tengo el Espíritu. Pues nos alegramos de verdad. En serio. Eso sí, no te confíes en tu propia prudencia o ideología o religión, como dice Proverbios 3:5, ¿eh? ¿Recordáis? Dice algo así como fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él entonces enderezará esos caminos, tus veredas. Por lo tanto, si alguien dice, yo sí tengo el Espíritu, muy bien, de eso se trata. Me alegro enormemente. Pero si te confías en tu propia prudencia o propia ideología o propia religión, da igual, cada uno le llama como quiere, pues mal. Más bien ocúpate de tu relación con el Señor y su escritura con temor y temblor. Con temor y temblor. Es decir, conforme a las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2. La verdad es que leer todo el capítulo atentamente es fantástico. 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Todas las palabras de Pablo, no solamente algunas que hemos citado, todas las palabras de ese capítulo son en las que habría que centrarse para entenderlo bien, para no confiarse. Así pues, si invocamos por Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga según la obra de cada uno, procuremos conducirnos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y esto que acabo de decir no son palabras mías, vuelve a ser otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Procuremos conducirnos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Más nos vale. Yo soy salvo, yo soy rico, de nada tengo necesidad. Pues mira, igual salvo sí que lo eres. Igual salvo sí, pero igual no. Si eres un jactancioso, ya podemos decir que vas por mal camino. Perdón, voy a expresarlo de otra manera. Si yo, ya no voy a referirme a nadie, yo, a mí mismo, si yo soy un jactancioso, voy por muy mal camino. Porque en aquello que yo creo que soy fiel, no voy a ser fiel. Seré escogido. Y peor aún, porque si yo me creo un escogido, un salvado, igual no llego ni a eso y solamente he sido un llamado, desgraciadamente. Por eso, no solamente Pablo, sino Pedro también.
insiste que nos conduzcamos con temor y temblor mientras que estamos aquí caminando. Es el tiempo del discípulo. Es el tiempo del discípulo en esta tierra. Es el tiempo de Timoteo. Es muy interesante las cartas de Timoteo. Timoteo es el discípulo de Pablo, del de la calle recta. Nosotros debemos de conducirnos como él. Es decir, bien asidos de las Escrituras con temor y temblor. Continuamos. En cuanto a reinar, seguimos hablando de ello. Con frecuencia se habla de sentarse a la mesa del reino, pues en un lugar más cercano al Señor o más alejado de él, como aquellos de Lucas, capítulo 14, que sabrá yo dónde estará cada uno, más cerca, más lejos y tal. Pero se habla a veces, entre nosotros, hablamos de sentarnos a la mesa del reino en un lugar más alejado, más cercano, y lo hacemos usando una especie de humildad extraña, que al final acabamos diciendo que lo importante es sentarnos a la mesa sin importarnos dónde. Lo importante es estar sentado a la mesa sin importarnos dónde. Como si se diera por hecho que el lugar que ocuparemos todos es a su mesa. Bueno, pues haremos bien si, como Iglesia, nos tomamos en serio las advertencias de la Escritura con respecto a que muchos que creen que tendrán lugar a la mesa, más bien tendrán su lugar en la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová, y porque mataré con mortandad a tus hijos y te vomitaré de mi boca, es también para aquellos que piensan que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellos. Mataré con mortandad a tus hijos, se le dice a la Iglesia, y te vomitaré de mi boca, se le dice a la Iglesia. Los mismos que piensan que las puertas del Hades no va a prevalecer contra ellos. ¡Ay, yo ya estoy salvado y ya está! ¿En serio? ¿En serio? Veremos. No estamos cuestionando, no estoy cuestionando que se pueda perder la salvación, ni mucho menos. Muy al contrario. Lo que sí estoy cuestionando es si alguien verdaderamente ha sido escogido y salvado o simplemente está en la situación de llamado, por mucho que se crea lo que sea. Porque me temo que en la abundancia de inmundicia, sin control, sin ningún control, la abundancia de inmundicia sin ningún control, no habla precisamente, de fieles no habrá desde luego, pero a veces ni siquiera, si la abundancia es mucha de esa inmundicia, ni siquiera de escogidos. En fin, no se trata de juzgar a nadie si es creyente o no, nadie da carnets, cada uno sabrá. Simplemente sacamos a la luz las advertencias de la misma escritura al respecto. Y muchos que se creen fieles no serán más que escogidos, pero escogidos con las ínfulas laodiceanas. Sí, salvados, ¿pero qué? ¿De qué manera? Habiendo sido partícipe de inmundicia. Mi alma va a ser salvada así como por fuego, y he sido partícipe de la inmundicia. Porque me he encargado de enseñar a otros, de transmitir a otros inmundicia. Pues vaya, eso no es la gloria de Dios. Y muchísimos, hemos hablado de los fieles, que se creen fieles y no serán más que escogidos, pero con ínfulas, con jactancia. Y muchísimos que se creen escogidos, muchísimos que se creen escogidos, en realidad no habrán pasado de ser llamados. Antes dijimos que a Éfeso se la amenazó con el despojamiento del candelero y a su sucesora, Esmirna, se la amenazó con la muerte segunda. Bien, pues a los escogidos se les advierte con serles arrebatado el testimonio candelero. A los escogidos se les advierte con arrebatarles el testimonio al candelero, que dejarles sin testimonio candelero, a los escogidos. Pero a los llamados se les advierte con la muerte segunda. Vamos a seguir viendo, aparte de esto, lo que significa reinar con el Cristo. En el banquete de bodas de Apocalipsis 19, que ya estudiamos, ya vimos, encontramos la representación de todo aquello que va a ser la relación de Cristo con el mundo a partir del milenio.
una novia pura y sin mancha, legitimada con las arras del Espíritu. Esto es el cuerpo de Cristo. Y, por otro lado, los invitados que celebran las bodas del novio. Estos son los redimidos procedentes de la tribulación que inauguran el reino. Y aquí, en este segundo grupo, como sabemos, estos invitados hay dos grupos conforme a Apocalipsis 14. Los judíos y las multitudes de todo pueblo. Los judíos con el número simbólico de los 144.000 de todas las tribus de Israel. Son los siervos gobernadores que ya vimos y estudiamos, hablamos de ello, citando al primer libro de Reyes capítulo 4. Para ellos se puede volver a consultar los apartados correspondientes en los estudios que llevamos a término en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. ¿Vale? Bien, pues todos estos judíos son los herederos de la tierra según las promesas y los pactos. Son los invitados que celebran las bodas del novio. Y decimos que en estos invitados a la boda del novio hay dos tipos. Los judíos, por un lado, que son los herederos de la tierra según las promesas y los pactos, y las multitudes de todo pueblo. Aquellos de los que hablamos en Apocalipsis 7, que eran la semilla de Efraín. Es decir, aquellos que tendrán el servicio sacerdotal de las naciones en conexión con Israel, en conexión con la Nueva Jerusalén también. Sé que al ver a estos judíos y a estas multitudes también, más de uno se estará preguntando, ¿pero no son estos los que deben reinar? ¿Por qué se habla de ellos como siervos o con servicio sacerdotal? ¿Por qué habla la Escritura de ellos así? Claro, es que el problema está en nuestra concepción de reinar. ¿Cómo queremos que sea el reinado de los diferentes redimidos en Cristo? ¿Con coronita y rascándonos la santa tripa? Y encima pensando que vamos a lanzar nuestras coronas a los pies del Rey Supremo. Físicamente, mira, cómo le tiro la corona. Con reverencia, ¿eh? Pero no. ¿Cómo pensamos que será nuestro reinado? ¿Con gentes inclinándose ante nosotros? Oye, si llevamos corona y reinamos, ¿no? Según el término humano. ¿Cómo será? Disfrutando de palacios y prebendas los mismos. Las mismas prebendas y palacios que ahora disfrutan los reyes de la tierra. O quizás sentados en un trono de rey juez mandando traer una sierra cuando dos prostitutas presenten un bebé en disputa. ¿Tenemos categoría para llegar a ser eso? Digo categoría de conocimiento escritural. ¿No nos damos cuenta que reinar tiene que ver con el reinado de Cristo? Tiene que ver con su, en letras mayúsculas, con su reinado. Reinar tiene que ver con su reinado, no con el nuestro. Tiene que ver con un reinado, en el milenio, evidentemente, en el cual se establecerá una nueva dispensación, una nueva forma de relación de Dios con los hombres en la tierra, con los hombres de la tierra. Y en esa nueva dispensación van a participar activamente los redimidos, es decir, van a currar, van a trabajar, van a servir. Ese es el gran privilegio de los redimidos del reino, ser siervo de Jesucristo, no una suerte de reyes según el concepto humano. Creo que hablamos de ello y hemos citado estos versículos cuando hablamos de esto, pero lo volvemos a citar. El mismo Señor tuvo que reconvenir a sus propios discípulos acerca de esta cuestión misma. Un pasaje, por cierto, convenientemente plantado por el Espíritu para que ahora podamos ver lo que significa reinar. Si no, quizá no lo veríamos claro. Lucas 22, versículos 24 a 27, donde dice, hubo también entre ellos un altercado, no, la Escritura dice un fuerte altercado, aunque no lo ponga, el original dijo, hubo entre ellos un fuerte altercado. Vamos, que volaban las malas palabras. Hubo entre ellos un fuerte altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. Disculpad, voy a incidir un poquito sobre lo de fuerte altercado. Claro, cuando un traductor ve fuerte altercado, dice, vamos a dejarnos el altercado, porque, hombre, son discípulos del Señor, ¿no? Tienen que ser buenos. No, no nos da el riego para entender cosas. Eran carnales, o sea, carnales. Por eso,
Por eso dice que hubo un fuerte altercado. Y el fuerte altercado, dice, era sobre quién de ellos parecía ser mayor. Pero él, el Señor, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen sobre ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque les pregunta: ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa mayor que el que sirve? Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ah, he aquí el concepto reinar. Dice una escritura: quien anhela obispado, buena hora desea. Ahora, continúa diciendo Pablo, no sabe lo que le espera. No sabe lo que está pidiendo. Quien anhela obispado. ¿Qué se cree que es esto? Que hay ovejas y le dice, tú por aquí, tú por allá, tú. No sabe lo que le espera. No sabe lo que está pidiendo. Está pidiendo sufrimiento. Así que el que anhela reinar con el Señor, mi pregunta, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿sabe lo que está deseando? Trabajo, mucho trabajo. Servir. Este pasaje que hemos leído de Lucas 22 es un pasaje muy clarificador, porque lo que querían saber los discípulos, lo querían saber carnalmente. Querían saber carnalmente quién sería mayor en el reino glorioso del Cristo. El Señor nos abre los ojos en cuanto a cómo será el reinado con Cristo, con el Cristo. Una vida de servicio, y no servicio a la figura del Señor precisamente. ¿Serviremos al Señor cómo? ¿Inclinándonos todo el día? No, no, no. Trabajando. Trabajando por la palabra del Señor. Trabajando con el Evangelio eterno. Trabajando por los demás. Y mucho. Y arduo. Por eso digo no servicio a la figura física del Señor precisamente, ¿no? Sino a sus designios. Reinar significa participar del reino del Señor, no ser como los reyes de la tierra, no vivir a cuerpo de rey. En fin, a los redimidos del reino les espera un cometido concreto, a cada grupo el suyo, ¿eh? De la misma manera que a la esposa le espera su propio cometido. El Señor ha estipulado que unos, Apocalipsis 3:12, unos serán columnas, otros serán siervos gobernadores. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y primer libro de los Reyes, capítulo 4. Siervos gobernadores. Estos serán judíos. Y otros serán sacerdotes en conexión con las naciones. Apocalipsis 7. Nos quedaría algún grupo más. Un grupo que va a ser demasiado numeroso, pero ¿cuál? El de 1 Corintios 3:15. Habrá también quien sea salvo. Punto. Nada más. 1 Corintios 3:15. Entiendo que la gran mayoría. En fin, a cada grupo su cometido, pero de trabajo, sirviendo, no diciendo, bah, qué bien, soy rey, mira, señor, te la he hecho ahí la corona. ¿Qué dices? No nos queda trabajo por delante, ni nada. Como hemos visto, este capítulo 20, ya hemos estado viéndolo, toda su introducción y todo lo que vamos hablando. Este capítulo 20 no habla de los goces y parabienes de los santos, no trata de esto. Para esto tenemos que esperar a los dos siguientes. Lo que hace este capítulo es establecer la participación de estos santos en el día del Señor, el día de tribunales, el día de pastoreo con vara de hierro. Lo que hace es tratar esto. Para ver cómo he dicho el reino desde el punto de vista de la gloria divina y de la posición de sus santos, habrá que esperar al capítulo 21, al próximo capítulo. Allí se relatará bien. Bueno, lo podemos dejar aquí y el próximo día continuamos con el versículo 7, el Señor quiere.